Vamos a comenzar entonces a recorrer la Cátedra Popular y vamos a comenzar con el primer compañero que nos va a dirigir la palabra, el director nacional de promoción de la responsabilidad social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el compañero Daniel Escurra. Compañeras, compañeros, buenas tardes a todas y todos. La verdad que es una alegría enorme. Esta gente de Cátedras Populares no me quiere mucho porque obviamente empezar después de semejante video está más que áspero, digo, ¿no? Ustedes saben de dónde viene la palabra recordar. Recordar viene del latín recordis, que quiere decir volver a pasar por el corazón, ¿no? Y este video fundamentalmente tiene que ver con eso, ¿no? Recordar es volver a pasar por el corazón militante todas estas experiencias que son nuestras experiencias de militancia territorial, social, y que son parte del presente de transformación en el cual estamos metidos, involucramos y de los cuales somos actores protagónicos, ¿no? La verdad que es muy bueno recordar con el corazón este proceso que todavía, digamos, tiene muchos desafíos por delante, que recién comienza, a pesar de que hayan pasado unos cuantos años, y que requiere de nosotros, como sujetos en el territorio, para su profundización cada vez más fuerte, más enraizada en las realidades locales, en las realidades provinciales, en las realidades territoriales, ¿no? Entonces, la verdad que felicitaciones a los compas de cátedra por el video, felicitaciones y agradecimiento a José y a los compañeros del CDR por realmente este magnífico encuentro. Hoy es sábado a la tarde, compas, digamos, ¿no? Somos, ¿cuántos? 400 compañeros, 500, 600, dice acá. Realmente es un signo de los tiempos, ¿no? Que nos juntemos a discutir política, que nos juntemos a ver nuestro presente y planificar nuestro futuro. Es signo de los tiempos que los militantes territoriales, los compañeras y compañeros que construyen la política y la amasan todos los días, se junten, nos juntemos para intercambiar, formarnos, digamos, intercambiar conocimientos, aprender mutuamente. La verdad que es una alegría y un agradecimiento a los compas de Córdoba, digamos, ¿no? A mí, yo soy historiador, me toca la parte aburrida, digamos, ¿no? De todo esto. Más que nada, yo me llevé historia casi toda la secundaria, digamos, ¿no? Y obviamente no es ninguna casualidad. El compañero Rodolfo Walsh, que la compañera de cátedra citaba, ¿no? Dice, en uno de sus escritos decía que las clases dominantes quieren que la historia sea propiedad de ellos como es propiedad, como tienen la propiedad de todas las otras cosas, ¿no? El Rodolfo decía que, bueno, en la década del 70, él decía, tenemos una oportunidad de que ese ciclo se revierta, ¿no? Con la violencia militar, con la violencia de la dictadura, con la violencia de las desapariciones de los mejores luchadores de este pueblo, se clausuró esa posibilidad, ¿no? Pero que como pasa en la historia argentina, como pasa en la historia latinoamericana, como pasa en la historia de los pueblos que luchan, esas posibilidades, por más que las clases dominantes, los sectores concentrados, logren momentáneamente detenerlas, siempre vuelve a aparecer, ¿no? Y un 2001, 2003... nos tiene a nosotros como sujeto y con una mochilita importante de ser parte de la historia de la transformación de este país. Yo traía para compartir con ustedes una cronología, digamos, ¿no? Que como toda cronología es una definición política que se puede aceptar o no, es completamente discutible, de este maravilloso y potente fenómeno político que vivimos del 2003 y le podemos poner el nombre de kirchnerismo, digamos, ¿no? Nuestro proyecto nacional y popular, construido después del 19 y 20 de diciembre, digamos, ¿no? Que donde le damos clausura de alguna manera a la lógica neoliberal, donde aparece la posibilidad de soñar, de enhebrar, de vertebrar, de construir otro proyecto de país distinto y opuesto al que había empezado en el 76 y clausuramos en el 2001, digamos, ¿no? Que era de exclusión de nuestro pueblo, de pérdida de soberanía, digamos, ¿no? De destrucción de la riqueza material y colectiva, social del pueblo argentino amasado durante tantas décadas, digamos, ¿no? De lucha y de sacrificio. Entonces, lo que vengo a proponerle para compartir con ustedes, hacer una cronología, hacer un corte de cuáles fueron los momentos
de esta etapa, digamos, ¿no? que amaneció en el 2003. Centralmente vamos a tratar de definir 4 momentos que la experiencia kirchnerista contiene en sí mismo, ¿no? 4 momentos que para nosotros, y vuelvo a decir, esto es discutible, tienen su propia lógica, tienen sus propios desafíos políticos en cada momento y sus actores, ¿no? Porque, como todos nosotros sabemos, militantes del campo popular, sabemos que cada etapa histórica tiene sus propios desafíos, cada generación enfrenta sus propios desafíos y los enfrenta con las armas que tiene, digamos, ¿no? En su mochila de experiencias concretas, lo lleva adelante con las correlaciones de fuerza que en cada momento histórico hay, digamos, ¿no? Que no son transmisibles de una época a la otra y de un momento al otro, ¿no? Entonces, los 4 momentos que quiero compartir con ustedes, y el corte lo vamos a hacer en el tiempo, uno es el que va del 2003 al 2005, el otro es el que va del 2005 al 2008, el otro es el que va del 2008 al 2011, digamos, ¿no? A la elección del 54%, y otro es el que tenemos para adelante después de esa elección, digamos, ¿no? Que es el que nos toca transitar hoy en este aquí y ahora de la historia y la política en la Argentina. Vamos a tratar de expresar por qué cada uno de estos momentos para nosotros tiene su propia lógica, ¿no? Y sus propios desafíos. En el 2003, ustedes lo saben, digamos, ¿no? Había que, como decía Néstor, había que sacar el país del infierno. Sacar del país del infierno significaba y significa de alguna manera que nosotros estábamos al borde de la disolución social, estábamos al borde del caos como país. Y las sociedades no viven en el caos, digamos, ¿no? A cada momento de crisis le sigue inmediatamente un momento de orden, la construcción de un orden, ¿no? El orden para nosotros, sobre todo para los que venimos de la militancia popular, suele tener, digamos, una connotación conservadora. Pero las sociedades se organizan, crecen y se construyen en un orden. En un orden donde, obviamente, digamos, ¿no? En ese orden están expresados y están patentes y están, digamos, presentes los conflictos. Pero la construcción de un orden es necesaria para el desarrollo de un proyecto de país. Entonces, si la crisis del neoliberalismo que veníamos nosotros sosteniendo y siendo protagonistas en las calles, digamos, ¿no? Desde el 95 en adelante, nunca dejamos de resistir, pero fundamentalmente en la última mitad de la década de los 90 y que se cristalizó con esa jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Ese desorden, esa crisis gigantesca y fundamental de la historia argentina, esa bisagra histórica, ¿no? Llamaba a un orden. El gran problema político es qué orden político se iba a construir después de la salida del neoliberalismo, ¿no? Entonces, nosotros descentramos la lógica económica neoliberal. Sin embargo, el pensamiento neoliberal, el sentido neoliberal que decía aquel, digamos, ¿no? Donde que uno puede expresar con el sálvese quien pueda, estaba todavía muy impregnado en la sociedad argentina, porque no es casualidad, digamos, no tiene nada raro, son 30 años de construcción de una lógica donde nos trataron de convencer, y en una buena parte lo lograron en el pueblo argentino, de que cada uno se tenía que salvar solo, que las salidas colectivas ya no servían, digamos, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva nosotros conmovimos el funcionamiento del neoliberalismo en lo económico, pero la lógica neoliberal todavía seguía vigente y muchas veces sigue vigente en nuestra sociedad. Entonces, había que construir un nuevo orden, ¿no? Los actores protagónicos aparecían ahí. El actor protagónico de la salida del nuevo orden, esta es una visión personal discutible, fue Eduardo Duhalde, el que reagregó los factores económicos y políticos para construir un amasado que saliera del neoliberalismo y construyera un nuevo orden. Fue Eduardo Duhalde. ¿Se acuerdan del Consejo del Salario y la Producción? Digamos, ¿no? Todos los partidos políticos, muchos movimientos sociales, la iglesia, las cámaras, los medios de comunicación, las organizaciones intermedias. Se amasó en esa crisis del neoliberalismo la construcción de un nuevo orden que estaba basado en lo productivo, a grandes rasgos, digamos, ¿no? Pero esa salida productiva nos contenía a nosotros, como sectores populares que buscábamos después de 25 o 30 años de exclusión ser parte de un proyecto de país, y también a muchos de los sectores concentrados que se habían beneficiado del proyecto neoliberal, hasta que la crisis económica hizo que dejen de tomar, digamos, ganancia de ese proyecto y pensaran otra salida, ¿no? Entonces, en esa salida estábamos contenidos todos. El problema del orden era el problema de quién le ponía política a ese nuevo orden, ¿no? Y ahí el video lo muestra, digamos, el orden que se quiere construir en la salida política del neoliberalismo es un orden con producción, pero es un orden sin distribución de la riqueza. ¿Dónde se expresa
esa voluntad política de construir un orden productivo sin distribución de la riqueza en el puente Porredón con Darío y Maxi. Todos aquellos sectores que buscaran la distribución de la riqueza, la inclusión de las mayorías de incluidos, digamos, no se le daba ese mensaje político. Acá íbamos a un orden productivo, pero que iba a beneficiar a los grupos concentrados y donde las mayorías populares tenían que esperar su momento, digamos, ¿no? Y el mensaje político de esa espera era la represión en el puente Porredón, la represión a la protesta social, como una continuidad de la lógica neoliberal. ¿Estamos bien hasta acá? La sociedad argentina quería un nuevo orden, pero no quería más represión y no quería más una sociedad sin inclusión. Entonces, Eduardo Duhalde no tiene la posibilidad, por esa presión social, de ser él quien encabece la nueva salida después del neoliberalismo. Y ahí aparece una oportunidad histórica. Y las oportunidades históricas aparecen en medio de las crisis, siempre en la historia argentina y en la historia de los pueblos aparecen. Y ahí aparece la posibilidad de la anunciación de un nuevo proyecto con un tipo que venía de una provincia de 200.000 habitantes, que no era central en el, digamos, ¿no?, en el gran universo del peronismo, digamos, ¿no?, que venía de una provincia marginal, si quieren, si me permiten, digamos, los compañeros, que no era un peso pesado, digamos, ¿no?, y que en la provincia de Buenos Aires habían aparecido, no sé si acá también, digamos, ¿no?, algunos afiches donde Duhalde estaba sentado y lo tenía Néstor como un chirolita, digamos, ¿no? Bueno, el problema para esos sectores es que Chirolita tenía proyecto propio, digamos, ¿no? Y tenía un proyecto propio que también pensaba un país con industrialización, pero que le agregaba algo que los otros sectores y que los otros dirigentes políticos no se le animaban, que era un país con industrialización, con fortalecimiento del aparato productivo, pero con fortalecimiento del Estado, digamos, ¿no?, con derechos humanos, habían puesto como agenda del Estado, y fundamentalmente con distribución de la riqueza y soberanía política y económica, ¿no? Eso era la discusión política que nosotros tuvimos del 2003 al 2005. ¿Se acuerdan? Nuestro primer ministro de Economía en ese proceso fue Labaña, digamos, ¿no? Un hombre que realmente es un tipo muy interesante en la economía, pero que estaba con la concepción dualdista de generar un orden industrial, productivo, pero sin distribución de la riqueza. Nosotros, y Néstor a la cabeza, digamos, ¿no?, acumuló fuerza hasta en el 2005, donde apareció la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo sigue esto? La receta del labañismo y de estos sectores que no se animaban a la confrontación que implica distribuir la riqueza, dijeron, hay que enfriar la economía. ¿Por qué? Porque en un país que produce alimentos, los negros se comen el saldo exportable cuando consumen. Entonces, había que parar la economía para dejar de poner plata en el bolsillo de los trabajadores y para que nosotros consumiéramos menos y pudiéramos exportar más para beneficio de los sectores concentrados. La respuesta de Néstor a eso fue la eyección de Labaña del Ministerio de Economía, ¿ya no? Y ahí se define, después de disputas internas, de correlaciones de fuerza que fuimos cambiando, y fundamentalmente a partir de la voluntad política de la conducción de este proceso, la posibilidad de ir a construir ese nuevo orden ya con esos valores que Néstor anunciaba en el discurso de Asunción, con justicia social, con soberanía política, con independencia económica y con integración regional, ¿no? Entonces, el periodo que viene del 2005 al 2008 es sentar la base de ese modelo de desarrollo. Sentar las bases del modelo de desarrollo en todo ese universo y dándole participación a los sujetos populares a partir de pensar un entramado político que estaba sostenido de alguna manera con la identidad mayoritaria de nuestro pueblo, que era el peronismo, pero que no se quedaba en eso y convocaba a todas las organizaciones sociales, a los movimientos, a distintas expresiones políticas del pueblo a ser parte del entramado político que construyera y sentara las bases de ese nuevo orden, ¿no? Ahí aparecieron la transversalidad, un montón de fenómenos políticos que fueron muy discutidos en su momento, pero que expresaban la voluntad política de ir a construir el nuevo orden con un sujeto colectivo, ¿no?, que diera cuenta de los desafíos de los tiempos que venían. Yo me quiero detener en una contradicción, en un cruce político, en una contradicción dentro del primer momento, ¿no? Nosotros sabemos, porque lo vivimos dolorosamente, para las clases dominantes no hay nada mejor en su estrategia de construcción de hegemonía, en su capacidad de dirigir los procesos políticos, logrando exclusión y beneficio de las minorías, cuando las identidades mayoritarias del pueblo son parte del arsenal político que pueden utilizar. Lo vivimos en los 90. Desgraciada y dolorosamente,
la identidad mayoritaria del pueblo argentino fue una herramienta fundamental de la clase dominante para concretar el proyecto neoliberal, ¿no? Néstor, a partir del 2003, se convierte en una nueva posibilidad histórica para la memoria del peronismo, para salir de ese pasado cercano de abyección, de sumisión a los intereses extranjeros y concentrados, y poner esa herramienta política de nuevo en línea con los intereses del proyecto nacional y popular. Es una posibilidad histórica nueva que tiene la identidad mayoritaria de salir de ser una herramienta de las clases dominantes y convertirse en una herramienta poderosa, central, vertebrante del proyecto nacional y popular. ¿Ya no? Pero hay muchos compañeros y compañeras dentro de esa identidad mayoritaria que se acostumbraron a ser correa de transmisión de los intereses de los poderosos. Ustedes saben, para hacer una tortilla hay que romper huevos, para distribuir la riqueza hay que tocar intereses, para tocar intereses hay que confrontar, para confrontar hay que tener voluntad política y desarrollo territorial. Y muchas compañeras y compañeros, dirigentes, muchos de ellos en provincias, localidades, muchas experiencias, ¿no?, concretas, desconfiaban de la posibilidad de ir a esa confrontación que proponía Néstor, de ese sueño de inclusión, ¿no?, porque había que confrontar con los poderosos con los cuales habían compartido un proyecto de país durante los 90. Esa posibilidad se saldó, ¿no?, con la eyección de los sectores más conservadores, digamos, y la posibilidad de denunciar y construir a fuerza de voluntad política los pilares del nuevo orden. Pero muchos sectores dentro de la identidad mayoritaria se sienten mucho más cómodos sin confrontar con los poderosos que llamado a esa patriada de construir el basamento de un nuevo proyecto de liberación nacional y social en este país. Esa experiencia y esa confrontación que amaneció en el 2003-2005 no se murió, fue ocultada por el peso maravilloso de la construcción, de la posibilidad de construcción que Néstor encarnó y a la cual la sociedad argentina no le dio la espalda, digamos, y apoyó concretamente. Pero esa contradicción en el fondo de nuestro proyecto, vamos a ver, y eso voy a tratar de llegar al final, todavía continúa. Entonces decíamos, el segundo momento, 2005-2008, ¿no? Los economistas liberales dicen que nosotros aprovechamos el viento de cola. Nosotros decimos que tomamos decisiones políticas, fuerza de voluntad política, para que las condiciones internacionales no sean capitalizadas solos por los que siempre capitalizan las posibilidades económicas, sino que esas posibilidades económicas pudieran ser trasladadas con la correa de transmisión que significa el mercado interno a las mayorías. ¿Ya no? Y eso no es viento de cola, eso es decisión política. ¿Ya no? Si yo les digo o les pregunto quién fue el ministro de Economía en el 2006, seguramente tengan que pensar mucho, ¿ya no?, para acordarse quién era el ministro de Economía del 2006. Porque el ministro de Economía era el presidente. Porque las decisiones económicas no se tomaban más en la oficina del Fondo Monetario que había en Economía, ni en el Ministerio de Economía, sino que se tomaban desde la política. El corazón político del proyecto de país definía las líneas estratégicas en la economía y los funcionarios de economía, con todo su bagaje, aportaban a esas definiciones políticas que el pueblo argentino había refrendado en las urnas, ¿no?, y en el apoyo al kirchnerismo, a Néstor, ¿no?, a lo que significa este proyecto político. En el ciclo 2005-2008 estábamos todos contenidos. Como todo proyecto de país estábamos contenidos de maneras distintas, ¿no?, pero estábamos todos contenidos. Desde los sectores concentrados exportadores agrarios o industriales hasta los compañeros que todavía no habían sido incluidos en el modelo de desarrollo. Todos esos sectores estaban contenidos dentro del proyecto de país. Pero en el 2008, ustedes recordarán, vino una crisis internacional enorme, ¿no? ¿Qué pasa habitualmente en los proyectos políticos cuando viene una crisis económica gigantesca? Las minorías populares se aseguran que la conducción política del país, que los presidentes, digamos, que las autoridades políticas resguarden sus intereses a costa de los intereses de la mayoría. Cuando los tipos se dieron cuenta que este proyecto político no iba a resguardar los intereses de la minoría a costa del hambre del pueblo, empezaron a conspirar contra el proyecto político. Carta Abierta lo dijo bien, armaron un movimiento destituyente, fueron
en la 125 por la conducción política del proceso. No fue una disputa económica. Lo que los tipos estaban disputando era la conducción política del proceso, porque entendieron muy bien, mucho más rápido que muchos compañeros del campo popular, que esta conducción política en los momentos de crisis no iba a tomar medidas en contra de las mayorías y que iba, digamos, ¿no?, a garantizar los intereses y los derechos del pueblo que había sido excluido durante 30 años. Y fueron a la disputa política. Y muchos creyeron que habían ganado esa disputa política, ¿no? La derrota en la 125 y haber perdido las elecciones de medio tiempo en el 2009 le daba mucha razón a estos sectores concentrados y a sus correas de transmisión política para dar cuenta de que el kirchnerismo estaba derrotado. Y nos ofrecían dos salidas: o irnos o rendirnos, ¿no? O irnos o adoptar la agenda de aquellos sectores que querían seguir con este modelo industrial, pero que pensaban no distribuir la riqueza. Yo tuve la oportunidad maravillosa de ir a la primera asamblea de carta abierta, digamos, en el Parque Lezama. El flaco se apareció en Parque Lezama, agarró el micrófono y dijo: ¿saben por qué perdimos? Porque no profundizamos. ¿Saben por qué perdimos? ¿Saben por qué no ganaron la provincia de Buenos Aires? Porque un montón de sectores que tenían esperanza en este proyecto político, nosotros todavía no habíamos logrado incluirlos. Y sumado a eso, digamos, ¿no?, los sectores medios que sí les encanta disfrutar, ¿no?, de los dividendos de un país que crece, pero que no están dispuestos, digamos, ¿no?, a aceptar los desafíos políticos de confrontar con las minorías para que esa distribución les llegue a ellos y les llegue a las mayorías populares. En esos dos franjas perdimos la elección. Perdimos porque los compañeros que estaban todavía excluidos se sintieron convocados por otros ñatos que le daban esperanza, de Narváez, en la provincia de Buenos Aires, para decirlo concretamente, digamos, ¿no? Y porque los sectores medios de las grandes urbes, tanto rurales como urbanas, digamos, ¿no?, no querían confrontación, ¿se acuerdan? Digamos, ¿no? No querían confrontar, digamos, querían paz social, nos decían que nosotros éramos unos locos desaforados, bueno, querían los beneficios del modelo, pero sin, digamos, ¿no?, asumir las tareas políticas que ese modelo requería, digamos, ¿no? Entonces nos pusieron un ultimátum: o se van o se rinden, o sea, adoptan nuestra agenda. Y nosotros salimos con el tercer momento del kirchnerismo, el momento más maravilloso, el momento de las realizaciones más profundas, el momento de la profundización, el momento que llegó con la presidencia de la compañera Cristina y que culminó, digamos, ¿no?, en el 54% del año pasado. Yo no voy a expresar, porque estuvieron expresadas ahí, digamos, ¿no?, y todos fuimos parte, sujetos colectivos de esa cantidad de realizaciones que no alcanzan, digamos, que tendríamos que escribir un libro para llenarlas, digamos, ¿no?, porque realmente en otros procesos políticos, 3 o 4 nada más de esas medidas hacían historia. Y nosotros construimos una agenda de realizaciones y de concreciones que fueron revolucionarias, porque hay que ponerle esa palabra, digamos, ¿no? Y a partir de ahí recuperamos lo que habíamos perdido en términos políticos, digamos, ¿no? Blindamos la posibilidad en medio de la crisis internacional de sostener el proyecto y de profundizarlo, digamos, y con la representación de la compañera Cristina llegamos al 54% de los votos, ¿no? Y ahí, compañeras y compañeros, se clausura un momento y empieza otra etapa política. Porque no es lo mismo en las tareas del campo nacional y popular, del proyecto nacional y popular, ¿no?, que las contradicciones se den entre el amasado de gobierno y la oposición. Hoy no hay oposición, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hoy la oposición pasa por los medios de comunicación, hoy la oposición pasa por algunas corporaciones, pero hoy no hay oposición política. No hay nadie que pueda expresar, digamos, ¿no?, en el campo de los que hasta el 2011 eran nuestros adversarios políticos, un proyecto de país que la sociedad crea que pueda ser mejor que este, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que los márgenes políticos del kirchnerismo se extendieron hasta abarcar la mayoría de las contradicciones de esta sociedad, ¿no? Y lo que antes se dirimía entre gobierno y oposición, hoy se dirime al interior del proyecto nacional y popular. Porque nosotros extendimos los márgenes de la representación política al 54%, pero eso es una cifra solamente. Eso significa que muchos actores que antes nos adversaban, hoy empiezan a adversarnos desde adentro, no desde afuera, ¿no? Entonces,
hay una serie de discusiones que nosotros en el territorio, si no tenemos claridad, digamos, de cómo se expresan, podemos equivocarnos. Porque hay 3 o 4 cuestiones, y con esto quiero terminar, digamos, ¿no? En realidad son 6, no son 3 o 4. Que para mí, para el equipo de compañeros con el que laburamos, digamos, ¿no? Después de recorrer el territorio, pudimos sistematizar como las tareas de la nueva etapa, ¿no? Si es cierto esto que uno dice, que vuelvo a decir, es completamente cuestionable, que no hay oposición política, que los sectores que nos adversan, digamos, nos adversan de los medios de comunicación, de las asociaciones intermedias, de las corporaciones, digamos, ¿no? Y que el kirchnerismo ha extendido sus márgenes en la política hasta ocupar todo el ancho de banda, digamos, ¿no? De las discusiones políticas. Eso significa que las contradicciones están adentro, digamos, ¿no? Históricamente, ¿qué le pasa a un proyecto nacional cuando las contradicciones están adentro? Tiene un problema o un peligro fundamental. Que las contradicciones adentro se vuelvan antagónicas, que el proyecto popular o el movimiento nacional se parta y que por ahí pase la reacción. Eso pasa en la historia de América Latina en un montón de procesos maravillosos, digamos, ¿no? Que cuando llega la posibilidad de que el movimiento nacional y popular, que los proyectos nacionales engorden y expandan sus límites y atraviesen todas las contradicciones, digamos, ¿no? Esas contradicciones al interior generen una fractura por donde pasa la agenda de los sectores conservadores, digamos, ¿no? Esa es uno de los peligros que nosotros tenemos por delante. Tenemos un peligro también, digamos, ¿no? Que lo tomo como para ponerlo, en general, en los proyectos nacionales y populares de los países del tercer mundo, la representación y la conducción están en la misma persona, ¿no? La representación del proyecto, es decir, la posibilidad de ser elegido como representación del proyecto, y la conducción política del proyecto en general están en una misma persona. Cuando esa posibilidad se tiene que desdoblar, también aparecen contradicciones, digamos, ¿no? Que complejizan las tareas políticas del proyecto nacional. Todos sabemos de qué estamos hablando en ese sentido, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros nos comimos el ancho de banda de la política, si esto lo hacemos en un momento donde la presidenta nos manda demanda del proyecto nacional la profundización, si lo hacemos en medio de una crisis internacional que se está llevando puesto el mundo, digamos, ¿no? Evidentemente las tareas políticas que teníamos antes de la elección del 2011 no son las mismas que las que tenemos ahora. Para las organizaciones populares, digamos, ¿no? Para todos aquellos que militamos desde el Estado y para todos aquellos que construyen el universo del campo nacional y popular. Y acá van los 6 elementos para terminar. La presidenta nos llamó en un acto de masas a institucionalizar. ¿Qué significa eso? Nosotros construimos este proyecto a fuerza de voluntad política, en condiciones adversas y con correlaciones de fuerza que siempre eran contrarias a las posibilidades de expresar el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la fuerza determinante a la hora de posibilitar la construcción y la profundización del proyecto? La voluntad política. Hoy sin la voluntad política, compañeras y compañeras, no hay nada, ¿no? Pero la voluntad política hoy tiene que ser pasada a esa institucionalización que de alguna manera quiere decir que nosotros, ese basamento de proyecto de país, pase a ser parte del sentido común que nadie, digamos, ¿no? tenga derecho a cuestionar. Para eso hay algunas cuestiones que nosotros hicimos más o menos que las tenemos que hacer mucho mejor. Por ejemplo, ¿qué? Gestionar. La sintonía fina es esto. Hoy nosotros tenemos tanta responsabilidad en la construcción territorial como afinar las herramientas de gestión para expresar la profundización del proyecto en los ámbitos del Estado y la institucionalización de esos procesos de gestión para convertirlo en pilares inamovibles de esta etapa que sirvan para construir, digamos, ¿no? el piso del cual nadie va a volver para atrás para seguir construyendo la profundización con mucha más, digamos, ¿no? posibilidades de enunciación y de concreción en la realidad. Hoy las compañeras y los compañeros que militamos en el Estado y todos los que tienen, digamos, ¿no? esa posibilidad y todos los que queremos que sean parte de esa posibilidad tienen un desafío gigantesco, digamos, ¿no? que es pasar la potencia de un movimiento nacional y popular a la hora de gestión. Hacerse Estado, diría alguien, ¿no? Bueno, esa es una de las tareas fundamentales de la etapa. Afinar las herramientas de las políticas públicas cada vez más
¿no? Cada vez más, porque la profundización en un marco donde los recursos son escasos necesita voluntad política y necesita un entramado dentro del Estado donde cada política tenga un filo tal que beneficie a las mayorías populares y que no pierda ni energía ni recursos a la hora de implementarse en el territorio. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con los cauces organizativos, compañeras y compañeros. El pueblo argentino en la fiesta del Bicentenario mostró que hay un sujeto, ¿no? El sujeto del Bicentenario que amaneció en todas las plazas del país, para las cuales nosotros todavía no tenemos las herramientas de organización y de construcción en el territorio que pueda albergar a toda esa masa de compañeras y compañeros que nos votan, que nos tienen simpatía, pero que todavía no militan por el proyecto nacional y popular. Las organizaciones populares tienen un fuerte desafío en construir canales organizativos para el sujeto del Bicentenario. Tenemos que dejar, compañeras y compañeros, de disputarnos los militantes de organización a organización e ir a buscar a ese sujeto que se siente representado por este proyecto, pero que todavía no milita en ninguna de nuestras organizaciones. Tercer elemento. Los compañeros economistas heterodoxos, ¿no? de la década del 70 decían que el capitalismo, ¿no? funcionaba de una manera desigual y combinada. ¿Qué quería decir esto? Que podía tener las herramientas más novedosas de la tecnificación, pero eso convivía con la esclavitud en los yerbatales, ¿no? Que no era antagónico, que la economía vaya por el lado de la ciencia y la técnica, pero que se sostengan niveles de explotación, ¿no? gigantescos. Yo me atrevería a decir, ¿no? haciendo un parangón con esas definiciones de los compañeros, que en la política nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos un jet en el gobierno nacional y a veces en los territorios, en las provincias y en los municipios, la ejecución del proyecto nacional va en carreta. ¿No? Tenemos que ser capaces de pasar los niveles de realización del proyecto nacional y popular en lo macro a las instancias donde nosotros nos pelamos el culo todos los días militando. Tenemos que ser capaces de construir en el territorio las mediaciones y la organización para que la potencia del proyecto nacional se realice con la misma voluntad, con la misma decisión, ¿no? y con la misma ejecución en cada uno de nuestros territorios. Y para eso necesitamos dos cosas: fortalecer nuestras organizaciones y el otro elemento que a los que venimos de la resistencia nos cuesta un montón. Generalmente a veces nos pasa que nosotros construimos el territorio, vamos a los barrios, tocamos la puerta vecino a vecino, construimos la militancia territorial, pero otros nos ponen los candidatos. Ya no es tiempo de eso. Hoy tenemos que ser capaces en nuestras organizaciones de construir la territorialidad y de expresar políticamente esa territorialidad, porque los vacíos en la política no existen y si no los ocupamos nosotros, los ocupan otros que tienen más miedo a la hora de expresar el proyecto nacional y popular. Los dos últimos elementos. Cada época tiene su desafío. Cada momento de la historia, cada sujeto colectivo que se embarca en esta tarea maravillosa de construir y ser parte de un proyecto nacional y popular, tiene sus herramientas, su caja de herramientas, sus mochilas con las cuales no traslada cada momento. Los que venimos de experiencia de antes, solemos abusar de herramientas que nos sirvieron en otro momento, pero que no están a tono de los desafíos que tenemos en el presente. Le pasa a los compañeros setentistas, nos pasa a los compañeros que militamos en los 90 en la resistencia. Si nosotros no ajustamos la caja de herramientas a los desafíos del aquí y ahora, corremos riesgo de no poder entrar a la etapa política con la fortaleza que la etapa política necesita. ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos que ir a todos los actos de Néstor y Cristina, ¿no? Tenemos que fortalecer nuestra presencia en la calle, pero compañeras y compañeros, si no nos formamos para ser capaces de en cada momento y en cada territorio ver cómo se ordenan las contradicciones que tenemos que salvar para profundizar el proyecto, no vamos a estar en condiciones de dar con las teclas políticas que nos permitan la profundización. Hay que formarse para elegir, hay que formarse para gobernar y hay que formarse para representar.
La formación tiene una múltiple dimensión que hoy requiere que con las organizaciones populares, que los colectivos populares les den mucha importancia, porque muchas de las cuestiones que tenemos que resolver son novedosas y requieren articulaciones que en el pasado no existían. Nuestros queridos y compañeros y de los cuales nos sentimos herederos, que militaron y combatieron y dieron la vida en la década del 70, construían su imaginario desde el abordaje del poder, ¿no? Y desde ahí irradiar el proyecto de país. Cuando vino la democracia, ¿no? Hubo otras articulaciones y otras formas de intervención. Esto no es una revolución como la que soñamos en los 70, pero tampoco es una democracia como la que padecimos en los 80. Esto tiene sus propias formulaciones donde la revolución, ¿no? Y lo que antes se llamaba la reforma tienen que combinarse en formas, ¿no? novedosas que tienen que salir de la discusión del territorio y de nuestros dirigentes. Hay que formarse para elegir, para representar y para gobernar. Y último momento, para mí también es un imperativo, y lo digo en Córdoba con mucha responsabilidad. Hay un sociólogo portugués que a mí me gusta mucho, Boaventura de Santos Sousa, que tiene una frase que me encanta, que el tipo dice: cuando la uniformidad nos oprime, tenemos el derecho de ser diferentes, ¿no? Tenemos derecho de ser diversos, tenemos derecho de construir nuestro propio espacio. Pero cuando la diversidad se convierte en una, coartada para la fragmentación, estamos en problemas. Cada uno de nosotros construyó su organización y la siente acá en el pecho, la siente en la cabeza, la siente en las vísceras, ¿no? Cada uno de nosotros construimos nuestras identidades. Pero hoy es un momento, compañeros, para pensar si no es un requerimiento de la profundización del proyecto nacional, ¿no? Para poner cada vez más herramientas y agenda de unidad para poder expresar en el territorio lo que solos no podemos expresar, ¿no? Es un imperativo del proyecto nacional ir concentrando nuestra capacidad de implementar el proyecto en el territorio, y eso necesita unidad, unidad y más unidad. Y la unidad es contraria al espíritu neoliberal que todavía pervive en nosotros. Cada vez que nosotros no somos capaces de cumplir con un acuerdo político, el neoliberalismo se anota, una victoria política. Cada vez que nosotros somos incapaces de construir en el territorio una agenda común de acción que exprese el kirchnerismo, el neoliberalismo se agota una victoria política. Tenemos que ser capaces de, sin ceder nuestras identidades, de ir a un proceso de unificación en el territorio y en la acción que nos haga cada vez más potente y nos ponga cada vez más en la mirada de nuestra conducción estratégica, que es la Presidenta de la Nación, para ser una herramienta de implementar el proyecto en el territorio. Porque si no, no hay que asustarse ni enojarse si no somos capaces de eso cuando se eligen representantes, que a nosotros no nos gustan. O damos la talla del momento y la batalla histórica, o no nos quejemos después de lo que pasa, ¿no? Ese es un elemento fundamental que tenemos que construir de aquí a ahora en tiempos políticos muy cortos y que requiere de nuestras organizaciones, mucha cabeza y mucha generosidad, ¿no? Bueno, la verdad que es un placer estar con ustedes, me extendí en el tiempo, mi vieja dice que mi capacidad de síntesis se fue con la placenta, así que les agradezco muchísimo y es un honor compartir con ustedes.